Muy buenos días, tardes y noches y a todos nuestros youtubers escuchas. ¿Cómo estás, Evelyn, Reina? Hoy día tenemos un invitado muy especial, Sopa. Vamos a tocar el tema de criptomonedas. Hola, hola, buenas noches con todos. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, hola. Buenas con todos. Buenas Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches a nuestro invitado especial. ¿Es cierto que las criptomonedas son una pirámide o es el trapecio del éxito? Para esta noche tenemos y como invitado especial a Juan Carlos, que nos va Hola, a responder a esta y muchas otras inquietudes. ok, chicos, buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar aquí para hablar de este tema que me apasiona bastante. Llevo ya un tiempito observando las criptos y con lo primero que quiero empezar antes de responder la pregunta es hablar un poquito de la tecnología. Cada 4 años la cantidad de Bitcoin que se extrae por la minería se reduce a la mitad. Y el próximo halving es para el 2024, finales de 2024. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Se considera esto una pirámide como dice la pregunta? Yo creo que sí, porque el sistema monetario actual emite efectivo a través de instrumentos de deuda. Y a cada vez que acá el precio sube, es lo mismo, el Bitcoin es deuda, por eso su valor incrementa. Cada día que pasa es más caro producirlo. Cada 4 años, las máquinas que has comprado para minarlas se devalúan, rinden menos con las nuevas máquinas que van saliendo, la electricidad, el costo eléctrico sube, por lo tanto, cada vez que pasa un día, al siguiente día y al siguiente día, es más caro extraerlo, aparte de que hay menos bitcoins por extraer. Entonces, ¿qué hace esto? Que el precio por inercia suba. Ese es el modelo de stock to flow del modelo de Bitcoin. Y algo también por los que algunos que escuchan por primera vez estos términos de criptomonedas, hay un simple dicho que es el que se van a dar cuenta para que no caigan en supuestas estafas, es que la frase es sencilla: si no son tus llaves, no son tus bitcoins. Porque Bitcoin se caracteriza por tener una billetera que cada uno lo maneja. Pierdes esas palabras claves, no tienes acceso a la billetera, pierdes tus bitcoins. Pero al mismo tiempo nadie las administra, ¿no? O sea, no lo estás dejando a un tercero. Tú mismo eres el responsable de las llaves. Ahora, cuando uno entra, por ejemplo, a algún instrumento de un tercero, como una casa de cambios, por ejemplo, y tiene ahí una cuenta y ahí tiene bitcoins, las llaves, ¿quién las tiene? La casa de cambios. Hay varios tipos de billeteras, ¿no? Unas frías, que son las que tú manejas, y unas billeteras que las tienen otras personas, que en este caso son los dueños de las casas de cambio. Y normalmente cuando uno escucha en internet el término de criptomoneda, te dicen que inviertas en cierto lugar, ¿no? Y eso no es, o sea, es como decir dar tu dinero a un tercero. Eso no es Bitcoin. Y la mayoría lo interpreta de esa forma. Juan Carlos, para los que no sabemos sobre algunos términos de las criptomonedas, ¿a qué se refiere la minería de criptomonedas? Vamos a empezar de cero. ¿Cómo se produce un Bitcoin? ¿Qué cantidad existe? ¿Y cómo se distribuye? Independientemente del precio, hablando de la tecnología, imaginemos que Bitcoin no tiene un valor. Actualmente existen 21 millones de unidades de Bitcoin, de las cuales más del 90% ya han sido extraídas de la siguiente manera. El término minería significa prestar poder computacional para que una transacción pase de una mano a otra mano. Bitcoin está con una tecnología que se llama la cadena de bloques, que el último hash de esa operación en bloque, donde tiene muchos registros de operaciones, para pasar a la siguiente cadena, el hash anterior sirve pues como el inicio del siguiente. Eso significa que como todo está en cadena y es por consenso, alguien tiene que validar ese consenso, y eso es la minería. Varios mineros se conectan para validar operaciones, de las cuales una vez que ya están validadas, se pasa al siguiente bloque. Significa que cuando ya pasa por varias confirmaciones por varios mineros, esa transacción ya se considera válida. Ahora, ¿qué pasa si alguien quiere hacer, por ejemplo, algo malo, como decir, en vez de enviar de una mano a otra mano $10, le ponga 1 millón, un ejemplo? Entonces, tendrían que todos validar que $10 está pasando, pero está pasando 1 millón. Y ya ha pasado casos de eso. De hecho, hay una penalización en el caso del minero de no recibir la recompensa por esa transacción fraudulenta. ¿Y qué le conviene más a un minero? Porque cada vez que tú estás confirmando operaciones, gastas poder, gastas energía, gastas recursos, gastas maquinaria, y si tú procesas una operación inválida, los demás mineros también tendrían que hacerlo a nivel mundial. Todos, el 100% de las personas tendrían que estar. Es como en una sala, tú, yo, Evelyn y Denis. Digamos que yo le mando de mí a Denis
una unidad y ustedes dos tienen que confirmarlo. Pero ¿qué pasa si una de ustedes no lo confirma? Ya ese es el consenso. Todos tienen que confirmar que esa transacción es válida. Ahora, ¿qué pasa con los que dicen que no es válida? Los otros, como son la gran mayoría siempre están de acuerdo en decir que sí es correcto. Se trabaja por confianza prácticamente, porque si tú dices que una transacción no es la que es, te penalizan, no ganas la recompensa por esa confirmación de la operación y al mismo tiempo las otras, o sea, imaginemos que ahí van más personas, los otros mineros te verifican que sí es correcta la cierta, ¿no? La cierta y entonces de esa manera funciona el consenso de minería. Entonces, ¿qué le conviene a un minero? ¿Decir la verdad o mentir? La mayoría, y de hecho todos, dicen la verdad. Es por ello que ¿por qué decir la verdad? Porque ganas la recompensa, ¿no? Por esa confirmación de la transacción. Además, si tú dices que, no, que está mal, los demás van a decir que están bien y el único penalizado va a ser el que ha mentido. De esa manera funciona el consenso de cadena de bloques. Y una consulta, yo puedo ser minero sin necesidad de dedicarme solamente a hacer transacciones, o sea, yo puedo tener Bitcoin sin que los compro, ¿cierto? Pero también puedo obtener solamente siendo minero. Claro, vayamos a finales de 2008, inicios de 2009. El único valor que tiene Bitcoin es lo que la gente le da. La primera transacción que aceptó de una persona a otra persona registrada en la historia es la compra de una pizza por varios miles de Bitcoins, que en ese entonces no tenía valor, ni siquiera habían casas de cambio formales. Entonces, un minero era muy sencillo, agarraba su computadora con una CPU y su CPU hacía cálculos matemáticos para validar transacciones. ¿Por qué? Porque nadie prácticamente minaba, solo algunos. Con un poder tan sencillo de un CPU era muy fácil extraer Bitcoin. O sea, ganarse una recompensa por la red por hacer la validación de una operación a otro, de cambio de manos, ¿no? O sea, transacciones. Hoy en día ya no es así. La minería pasó de minar con una única computadora, un CPU que era lo suficientemente potente para ese entonces, a que cada vez más personas se conecten a minar con sus computadores y ya no era necesario un CPU, era necesario, por ejemplo, una tarjeta de video. Bitcoin también se minó en alguna época con tarjetas de video. Entonces, muchas personas en sus domicilios, en sus casas a nivel del mundo, podían encender su computadora, poner una tarjeta de video y ser validadores, ¿no? Prácticamente ser un minero es ser un validador y a cambio recibe recompensas, ¿no? Por ejemplo, en el día puede usar su tarjeta de video para procesar video, hacer edición, cualquier tema de trabajo. Y en las noches dejar prendido su computadora y ponerse a validar operaciones, ¿no? Y a cambio se recibe una recompensa. También ese tipo de fuerza ya pasó. La fuerza, después de eso, mucha gente se empezó a conectar, entonces el mercado se volvió más competitivo y ya no eran tarjetas de video, sino máquinas especializadas conocidas como ASICs. Los ASICs son prácticamente como en el mismo espacio pequeñito donde te cabía una o dos tarjetas, hay como 10 o 12 tarjetas de video, prácticamente solo las tarjetitas, pero especializadas para esos cálculos de validaciones nada más. Esos son conocidos como ASICs y hay muchos modelos en el mercado. Los modelos más antiguos, uno de los más populares era el S17 de Bitmain, que consumía mucha corriente eléctrica y te daba cierto poder computacional medido en hash. Con el tiempo se fueron perfeccionando y hay ASICs más eficientes que consumen menos corriente eléctrica y producen más poder medidos en hash, en terahash, perdón. Entonces, así ha ido evolucionando el mercado. Pasó de un simple CPU porque el poder era así, ¿no? Pocas personas, más personas se van juntando, más personas van entrando a ser mineras y ahora hay grandes compañías, ¿no? ¿Quién domina actualmente el poder computacional de Bitcoin? Son las personas que tienen acceso a energía, ya sea renovable, eléctrica, cualquier medio de energía que sea barata o gratuita, en otras palabras. Por ejemplo, pueden ser las plantas que tienen excesos, ¿no? Hay algunas plantas eléctricas que tienen exceso de energía y las venden más económico a empresas grandes. Por ejemplo, actualmente ese tipo de empresas estaba pues en China. Habían muchas productoras eléctricas a carbón que tenían excedentes y vendían la energía a mineros. Con todo esto, esta crisis del coronavirus hubo una migración, la cual casi la mayoría de ellos, y también hubo una
una prohibición de China, porque este método no estaba aprobado por el gobierno. En esas épocas, lo que hicieron fueron migrar. Algunas granjas de China se fueron a países cercanos como Kazajistán, que la energía es barata, algunos en Estados Unidos, en España, prácticamente donde hayan plantas que te vendan la energía económica. Y sí hay, ¿no? Pero acá actualmente en Perú no es tan rentable, ¿no? Hasta el momento creo que hemos aclarado algunas cosas. A modo de resumen, una de las primeras cosas es que no evoluciona un trapecio del éxito, sino que se podría considerar una pirámide por el modelo que tiene, Claro. ¿no? Lo otro es la tecnología que utiliza. Hay que ver algo que has dicho sumamente importante para nuestros oyentes, también para los que quieren invertir en criptomonedas. Esto que nunca se olviden, ¿no? Si no son tus llaves, no son tus criptos. Es lo más resaltante, creo, y lo más importante hasta el momento en esta conversación. Y en el caso de cómo se crean las criptomonedas, el ser minero al día de hoy es más costoso que comprar una cripto, ¿no? Porque te sale, como decías ahora último, la energía está mucho más caro en este momento. Volvemos después de estos mensajes no contratados. Este verano llega de los manantiales del río Rima con el 99% de productos químicos y 1% de H2O. Agua San Caño. Si no te mata, te hidrata. Para seguir conversando, las chicas ahí que están curiosas, que quieren conocer más de este mundo del cripto, van a seguir interrogando. Vamos, chicas malas. Nos ha contado un poco de qué trata, cómo funcionan las criptomonedas. Ahora nos podrías decir qué tipos de criptomonedas hay, cuáles son las más famosas o las más rentables. A ver, explícanos, por favor. El mundo criptográfico es gigantesco. Actualmente hay empresas que sacan varias copias de Bitcoin, crean modelos distintos. El segundo puesto actualmente se la lleva Ethereum, que es una criptomoneda basada también era en prueba de participación, perdón, en prueba de trabajo como la Bitcoin, pero luego pasó hace poco a prueba de participación. Hay varias otras, ¿no? Y todas son prácticamente copias, que la gente también le da un valor y sirve más para un lado especulativo. Claro que hay proyectos que sí merecen la pena, pero cada uno hace una investigación sobre qué criptos comprar, ¿no? Estás apostando por un proyecto o especulando, en otras palabras. Para mí, la única cripto que merece actualmente la pena es Bitcoin, para mí, o sea, ya sea para guardar para un futuro, porque queda demostrado que en estos ciclos que ha tenido, siempre ha ido para arriba, siempre. Bueno, en este caso ha habido muchas personas nuevas que entran y compran siempre arriba y el precio se les cae, ¿no? Normalmente cada 4 años siempre va a haber una escalada, una bajada, una escalada, una bajada, una escalada y una bajada. Y actualmente estamos en una zona de acumulación. Se puede decir que es una buena temporada para empezar a acumular. Eve, ¿qué duda tienes? Yo quería preguntarle a Juan Carlos de qué tan seguros son las criptomonedas, ¿no? Si funcionan digitalmente, ¿tendrían riesgo de que me hackeen, me roben? Ok, muy buena pregunta. Aquí es donde casi la mayoría de las personas cometen un error. Justamente diciéndoles esto es sencillo. Ha habido muchas personas en la historia que han guardado sus propios bitcoins en un disco duro, por ejemplo, sus palabras clave. Y con el pasar de los años se olvidaron, ¿no? Su valor subió, querían vender, pero no encontraban su disco duro, porque esas palabras se tienen que anotar. Y si pierdes esas palabras, ya no puedes acceder a tu billetera. Ahora hay otro caso que es dárselo esas palabras a una empresa que lo custodie. Podrías ponerlo en un banco, como una caja fuerte, tus palabras secretas, ¿no? Y otra forma es darle tus llaves a otra persona que te lo custodie. En este caso sí hay muchas empresas tercerizadas que te guardan las llaves como una caja fuerte. Pero básicamente sí es seguro porque son operaciones irreversibles, son operaciones definitivas. ¿Qué significa una operación definitiva? Que cuando yo envío de una mano a otra mano, ya no puede volver. La otra persona si intenta tratar de devolverla, no se puede, ya es definitivo. La única manera en la que te puede devolver es cuando tú le hablas a la persona y se ponen de acuerdo y te la regresan. Ese es el Bitcoin, son operaciones definitivas que no son reversibles. Ya, bueno, y dime, si en caso yo soy alguien que quiere incursionar en este tema de las criptomonedas, ¿cuánto y cómo nos conviene, nos puede convenir invertir? Ok, a diferencia de los stocks, las acciones, para uno acceder a comprar acciones de alguna empresa X, necesita un broker que esté regulado.
Actualmente las criptomonedas no están reguladas, por eso el precio es muy volátil, siempre para arriba o para abajo. Eh, sí se puede comprar cripto, es más accesible. Hay plataformas medianamente de confianza que te pueden vender Bitcoin, tú las puedes conseguir de esa manera. Por ejemplo, el servicio de P2P de Binance te ofrece tú transferir a una persona a una cuenta de banco y esta persona te libera a tu billetera, que las llaves la tiene obviamente Binance, en tu cuenta que te hayas creado en Binance. Y ahora, de Binance, tú las puedes retirar a una billetera personal fría que tengas tú y lo guardas. Esa sería la manera más segura de comprar cripto, ¿no? Más fácil también, más accesible, los montos son muy, muy buenos, o sea, puedes comprar desde $10, $15, hasta lo que llegues a querer comprar también, se puede. Otra manera, si quieres ya comprar cantidades, es irte a un minero grande y hacer transacciones con él directamente, ¿no? O sea, irte a un fabricante prácticamente. Ya, pero si yo quiero ver una rentabilidad, ¿en cuánto tiempo podría ver esa rentabilidad? Si tú quieres hacer operaciones de compra y venta y sacar un beneficio, como me mencionas, se llama trading. Hay muchas formas de hacer trading. Están desde las más sencillas hasta las más complejas. La más sencilla es spot. Spot significa compras, digamos ahora, vendes en un mes, 2 meses y has generado una diferencia, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Por ejemplo, si te pones a pensar ahora adquirir Bitcoin y vender en 2 meses, va a haber sí o sí una diferencia en 2 meses el precio, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Eso es spot, comprar y vender. Comprar el activo, vender el activo. Luego tenemos lo que viene a ser futuros. Futuros es como una especulación del precio, más porque a veces en el mercado hay mucha manipulación en el que el precio lo tumban para abajo o lo suben mucho para arriba. Y en futuros tú te puedes apalancar, pues te pueden prestar dinero, se llama margin, y por ejemplo, si tú tienes $100 con un margin, te pueden prestar hasta 10 veces ese valor, 20 veces, 100 veces, 15 veces, y es muy arriesgado, y la gente normalmente se arriesga más de lo que puede gestionar una cuenta. Para gestionar una cuenta hay que tener un control de unas opciones de salida, opciones de mercado, target, donde tú debes salir o entrar, ¿no? Calculas. Y a veces pierdes, a veces ganas. Ese es trading. Otra manera de ganar con criptos es hacer arbitraje. Por ejemplo, en una casa de cambios el Bitcoin está a X valor y en otra casa de cambio está a X valor más un cachito. Entonces tú puedes en una casa de cambios comprarla y venderla en otra casa de cambios al instante. Eso es arbitraje. El riesgo ahí es prácticamente cero porque la compra y la venta la estás haciendo ese instante. Compras ese instante, vendes ese instante. Ya sacas ese cachito. Obviamente esos son cachitos pequeños, ¿no? Que acumulados sí te dan una rentabilidad. Otras maneras de ganar cripto es prestándolas. Hay plataformas medianamente de confianza en la cual tú dejas depositado tu Bitcoin, la plataforma lo presta a otros y a cambio te empiezan a dar beneficios. Hay muchas maneras, ¿no? Otra, por ejemplo, hay algunas casas de cambio que te dejan hacer el famoso staking, que prácticamente es poner tus criptos compradas a plazo fijo, donde ellos te dan cierta cantidad en la moneda que tú ya te estés dejando en plazo fijo. Más opciones, también tienes las opciones put o call, que son un poco ya más complejas, en las cuales tú puedes con un cierto capital hacer como una pequeña apuesta. Si el valor llega a tus expectativas en un cierto tiempo, puedes hacer ejecución de esa opción. Y si no quieres hacer ejecución de esa opción, no se hace, pero ya pierdes como que la garantía, el colateral que hayas dejado. De esas maneras y muchas más todavía. ¿Algunas dudas más, chicos? Bueno, yo creo que hasta ahí, gracias por habernos acompañado y habernos aclarado algunas dudas, algunas cosas de manera muy rápida, muy clara, creo. Y como ya se está terminando el programa, vamos a agradecer a nuestro auspiciador de siempre. Este podcast está auspiciado por Piscos El Quión. Si tienes tos, gripe, síntomas de embarazo, problemas del corazón, desaparécelos con Piscos El Quión. Pídelos al 9666. Gracias a Piscos El Guión por habernos traído a este invitado especial de día, a Carlos. Muchas gracias a todos, muchos saludos. Bueno, gracias, Juan Carlos. Chicos, comentarios finales antes de cerrar el programa. Gracias por seguirnos escuchando a nuestros fieles seguidores. Hemos subido, ya no son 3, ahora son 4. Y bueno, el siguiente programa se vienen novedades, así que síganos escuchando. Chao.